Me llamo Paulina Ferrer y soy historiadora del arte. Este es el vídeo número 17 del ciclo que estoy realizando sobre la Catedral de Ávila. En este vídeo voy a hablaros de dos retablos, o mejor dicho, altares, ya que llevan mesa de altar, gemelos los dos. Como podemos observar, estos dos altares forman conjunto en la embocadura de la capilla mayor. Están adosados y adaptados cada uno a uno de los pilares torales de entrada a la capilla mayor. Este conjunto se complementa con un púlpito, con los dos púlpitos de hierro dorado a fuego, de los que hablaremos en el próximo vídeo. Todo ello es parte del conjunto al que me estoy dedicando ahora en estos vídeos relativos a la transformación que se produjo en la catedral durante el siglo XVI en la zona de la Vía Sacra, o sea, entre el altar mayor y el coro. Ambas obras fueron contratadas en el mismo año, en 1522, y por Vasco de la Zarza. Sin embargo, la primera de ellas, la dedicada a Santa Catalina de Alejandría, se realizó entre 1522 y 1529, pero la de San II se pospuso su realización y no se terminó hasta 1448, pero siguiendo básicamente las mismas trazas. Vasco de la Zarza muere en 1524, o sea, solo 2 años después de haber contratado las obras. Van a continuar esta obra 3 escultores que se juntan en compañía. Uno de ellos es Juan de Arévalo, que es yerno de Vasco de la Zarza, aunque muere al poco tiempo. Y junto a él, como digo, formando compañía, Juan Rodríguez y Lucas Giraldo, todos ellos discípulos de Vasco de la Zarza. Son los dos obras que ya vemos se tienen que adaptar a los pilares. Por ello, deben de adaptarse a la forma de los pilares. Así, se constituyen mediante 3 calles, una calle central y las laterales, de manera que entre las 3 abrazan la parte frontal del pilar. Así tenemos una calle central y 2 laterales en ángulo que se abre para acoger la forma cruciforme del pilar. Cuando Vasco de la Zarza muere, lo único que deja hecho tanto del retablo de Santa Catalina como del de San II son las mesas de altar. Son, digamos, la única parte de la obra que son directamente realizadas por el autor de las trazas. Vemos cómo el frontal de la mesa está dominado por el escudo, digamos, el escudo nuevo de la catedral, el que se instituye en la época de Fray Francisco Ruiz, del obispo Fray Francisco Ruiz. Ya lo hemos visto en varios vídeos anteriores.
como de un escudo más sencillo, me voy a acercar más a él, como de un escudo más sencillo en el que aparecía solamente como símbolo del Salvador el cordero místico, el cordero que representa al resucitado, el cordero místico con el lábaro, con la cruz y la bandera. Vemos, en este nuevo escudo se representa junto a otros elementos, como un león, una torre, una estrella y la luna. Resumidamente, la alegoría se refiere a que de la fortaleza, como vemos el león, vemos la torre, la fiereza y la fortaleza se transforman en el cordero manso. El cordero manso, Jesucristo, león de Judá, que es uno de los nombres de Cristo, es sacrificado y ofrece su sangre y va como cordero al matadero. Vemos el escudo portado por ángeles tenantes y fijaos cómo apoyan cada uno simétricamente una rodilla sobre una gran calavera con una tibia. Esto viene pues a significar, por eso aparecen tantas calaveras en representaciones cristianas, que viene a representar el triunfo de la muerte de Cristo sobre la muerte. A veces aparece una calavera también bajo la cruz de Cristo, de crucificado, y representa la calavera de Adán, como el hombre que muere y Adán, y el hombre que con su muerte nos da la salvación, la vida eterna, vence a la muerte. Aquí está representado de esta manera, como sobreponiéndose, aplastando, digamos, el símbolo de la muerte. Podemos ver los típicos roleos que los hemos visto ya en las obras del trasaltar, esos roleos muy amplios y muy delicados, realizados por Vasco de la Zarza. En los laterales de la mesa de altar, este está un poco oscuro, pero bueno, vamos a ver, nos da la luz. Aparece con las figuras. Esos son los grutescos típicos del Renacimiento, del primer Renacimiento, en los que aparecen siempre figuras más que alegóricas, son figuras fantásticas. En este caso, bueno, y sacados mucho de lo que es la iconografía de la mitología grecorromana. Aquí vemos la figura de un sátiro de lo que surgen niños desnudos puti, que se llaman putos, y también dragones alados, y todo entremezclado con estas formas de roleos vegetales, con algunos elementos como jarrones y otros elementos, frutas también, que forman toda esta parafernalia, por decirlo de alguna manera, de lo que es la decoración propia del primer Renacimiento. Paso a este otro lado, que es simétrico que hemos visto anteriormente, con mejor luz aquí, donde vemos también la figura de un sátiro. En este caso es un sátiro joven, niño casi, el otro era un sátiro barbado, y también con una disposición similar, con estos dragones alados, esos roleos vegetales y esta flor cornucopia de la que surgen este niño desnudo. Son los antecedentes en realidad grecorromanos de lo que son nuestros angelitos, ¿no? Los niños ángeles. Una vez mostrada la base de esta estructura, ya digo que es lo único que es obra directa de Vasco de la Zarza, paso a mostrar la estructura ya general
de todo el complejo, que en realidad fue trazado por Vasco de la Zarza, aunque fueron luego los seguidores los que lo ejecutaron. Pues bien, encima de la mesa de altar tenemos un basamento, sobre ellos el primer cuerpo y un cuerpo de ático, culminando el complejo sobre un entablamento que lo separa del cuerpo principal. El hecho de esta adaptación al pilar le da una fuerza arquitectónica, un movimiento, una movilidad especial, que lo vemos pues en la angulación de las tres calles. Esa angulación, ya digo, para poder abrazar el pilar, que la vemos separada, cada una de las calles separadas. Por detrás son pilastras, pero por delante, por donde se articulan las tres calles, son unas columnas poderosas, prácticamente casi exentas, que además esas columnas implican el avance tanto del basamento como del entablamento, en un ángulo que se abre hacia el espectador, lo cual da esa fuerza escenográfica, digamos, creadora de un espacio ante la obra, el espacio como abriéndose, una arquitectura que abre, que acoge. Ese resalte de los elementos vemos pues que crea unos efectos muy potentes de luz y sombra, lo cual pues da ese dramatismo, ese movimiento, ese efecto espacial a la obra. Las cornisas son muy resaltadas, como vemos. Los capiteles también tienen mucha fuerza, mucha apertura en cada elemento. Y la talla, el relieve, está... no es que sea todo alto relieve, pero sí está empleado varios tipos de resalte, ¿no? Relieve, que da una variedad en los efectos de luz y sombra, que consigue esa fuerza, ese dramatismo en la obra. Cuando digo dramatismo no quiere decir tristeza ni algo trágico, me refiero a vida. ¿A qué va vida? Va organicidad, movimiento, en suma, vida. Además, todo está muy ordenado. Tiene una ordenación, digamos, clásica, pero a la vez tiene ese horror vacui del que ya hemos hablado antes respecto a las obras de Vasco de la Zarza. Un horror vacui en el que vemos que todo está lleno, o sea, no hay un remate, no hay un espacio donde no haya alguna imagen, alguna figura, algo que se esté moviendo. Todos son, vemos las cornisas rematadas con niños, con putti, aquí forman como lo que son las acróteras. Las acróteras son las terminaciones, son los remates propios de la arquitectura clásica, lo vemos en los templos griegos y romanos. Observamos esto mismo aquí, desde el otro lado. Acerco más, ¿ves? Todos estos son como querubines, fijaos, y además cada uno con un movimiento. Fijaros la riqueza de movimientos, ¿no? Por eso digo que está vivo, es un arte muy vivo. No hay dos que sean iguales. Luego los niños también aparecen en las bases, sobre las bases, adelantándose a los pilares. Las figuras de querubines, de niños desnudos, que como digo se multiplican por todo el conjunto, aparecen aquí sobre las bases, los pedestales que se adelantan al entablamento, aparecen, y ellos los vemos sobre estos pedestales, adelantándose
a la columna que tienen detrás. Siguen apareciendo también, como vemos, mira, fijaos, en la base de la columna tenemos otro de ellos. Están repartidos por todo el retablo. Me he acercado para verlos, su preciosa factura que tienen en ese material noble del alabastro. Luego hablo de este, es el emperador Maximiano. Luego hablaremos. Aquí seguimos la otra pareja y fijaos que de nuevo calaveras. Las calaveras siempre cercanas en las representaciones cristianas. Y eso que estamos también ante un sincretismo cristiano pagano. Como estamos diciendo, hablando del Renacimiento. Adoptan modelos grecolatinos. Porque también esto, vamos a ver si bajo y no se mueve mucho, esto que tengo que bajar aquí un peldaño. Porque estamos también ante la combinación de Eros y Tánatos. Eros, los amorcillos, y Tánatos, la calavera. El amor y la muerte juntos, muy difíciles de separar. Bien, pues ahora vamos de esta iconografía más o menos decorativa, basada en elementos de la antigüedad clásica. Vamos ya directamente a la iconografía de la Santa, de Santa Catalina, todo un programa complejo que vamos a ver ahora. Empezamos por mostrar el banco del retablo o de este altar, como he dicho antes, que lleva mesa de altar. Bien, empezamos por una de las santas. Van a acompañar muchas santas femeninas a la Santa Catalina de Alejandría. Esto que vemos aquí no se puede identificar. Precisamente aquí llevaba un atributo que está roto. ¿Veis? Encima de la mano tenía que sobresalir algo. La vemos con un libro. Pero hay muchos santos y santas que llevan libros, ¿no? Y más si van a acompañar a Santa Catalina, que es precisamente patrona de filósofos. Ahora explicaré un poco el porqué de todo esto. Aquí aparece la santa a la que está dedicado el altar, encarcelada. Vemos ahí el símbolo de prisión con esta poterna y que es asistida por un ángel. Fijaos cómo se recoge un tipo de iconografía que nos recuerda mucho, en realidad es el mismo tipo, a la anunciación de la Virgen, a la anunciación del ángel a la Virgen. Es dos figuras opuestas, enfrentadas, la santa y el ángel le está confortando, le está diciendo algo. Y aquí tenemos la cadena que representa pues, el encadenamiento de la santa. Esto son historias, vamos a decir, bueno, hay controversias, ¿no? Porque no está muy claro que fuera un personaje histórico. Es un personaje muy legendario. Vamos a hablar un poquito más de todo esto ahora a lo largo de esta explicación. Aquí tenemos otra santa también con un libro, y en esta sí se puede reconocer que es Santa Inés, porque vemos aquí el cordero que la representa. Es un atributo de ella. Lleva el libro, yo creo que es como compañía del significado del patronazgo de Santa Catalina. Aquí tenemos a San Miguel. Continuamos, a ver si puedo, aquí, subimos por aquí. Y aquí es una santa que no se puede identificar, puesto que le faltan los brazos, le falta la cabeza. Y solo podemos acercarnos también a un libro,
común a todas estas santas, que están haciendo como una especie de damas, o de damas de honor de la santa principal. Aquí vemos a Santa Catalina en un juicio, frente a un juez. Yo no sabría deciros si es frente al juez o frente al mismo emperador que la condenó. Si observamos, todo esto que estamos viendo ahora son medio relieves que están hechos muy prolijos, ¿no? Como vemos en este tipo de arte de Vasco de la Zarza, aunque ya digo que no era él directamente quien lo hizo, pero sí el que lo diseñó. Es muy prolijo el tema de los pliegues, ¿eh? Sin embargo, vemos cómo parece como si tuvieran una limitación con el material, puesto que queda aplanado, ¿no? O sea, en profundidad sí que se desarrolla, pero luego al salir hacia afuera queda aplanado, como si hubiera una limitación en la placa sobre la que está esculpido. Eso lo vamos a ver también en el siguiente. Las bocas abiertas, movimiento de cabezas, esto delata la dramaturgia de una escena que es tensa, es una escena tensa, es una escena dura, y se ha querido reflejar de esta manera. Fijaos la expresión, no sé si del emperador o del juez, lleva un cetro de mando, y ahora observamos la omnipresencia de la muerte, hasta en los más pequeños detalles tenemos la calavera. A continuación, esta santa, que se la identifica como Santa Margarita. Bueno, ahora he recordado que ha sido identificada esta imagen con María Magdalena. Seguimos aquí con el lateral de este pedestal de la columna del lado de la epístola, donde se representa a San Juan Bautista, con la piel de camello y el lábaro, que son sus atributos. También observar cómo estas imágenes están representadas en unas hornacinas aveneradas también. Esta es doble venera en realidad, porque en el centro de la gran venera aparece otra pequeña concha. Esto es propio también pues, de esta época, de este renacimiento aquí en España de la primera mitad del siglo XVI. Estamos en realidad en los años 20, estamos bastante temprano en España. Aquí tenemos a Santa Bárbara con la torre de su atributo, donde la encerró su padre. Y aquí tenemos otra escena de la vida de Santa Catalina, en la que lo que está haciendo es... Bueno, esto es una historia, es una leyenda que procede de unos escritos griegos, escritos entre el siglo VI y VII después de Cristo. Se llama la Passio, que luego fue traducida ya en el siglo IX, traducida al latín, y ahí ya se difundió más. Bueno, pues Santa Catalina de Alejandría era una muchacha muy joven, de unos 18 o 20 años, que nacida en una familia patricia y que fue muy educada, muy educada, quiero decir, en ciencia, en filosofía, y se convirtió al cristianismo. Y entonces, pues, digamos que ya se puso en la zona de peligro, en la zona contraria. Y tuvo un debate con Maximiano,
que he hablado antes, un emperador que la había retado. Entonces, según la leyenda, el emperador pierde ese debate filosófico y la encarcela. Luego, de alguna manera, no sé cómo, no recuerdo ahora mismo cómo en la leyenda es liberada. Y este emperador envía a los mejores filósofos que pudo encontrar por el imperio, bueno, eso ya digo que es muy legendario, para que refuten unas teorías de Catalina. Sin embargo, enfrentados a ella en un gran debate, ella contra todos, se dice que eran 50, pues los refutó a todos e incluso hasta logró convertirlos al cristianismo. Y en este momento, en este debate, en que ella los convierte en la conversión de los filósofos. Esto es lo que se representa en esta escena. También, como hemos visto en la escena en la que es juzgada, también está pues este dramatismo, esta expresividad. Esto es una de las cosas que diferencia más, que destaca la característica del Renacimiento español respecto al Renacimiento italiano, que es más sosegado. En España es como todo más dramático, como más barroco, diríamos, ¿no? Como que se está antecediendo al pathos, se llama el pathos. El pathos es la pasión, el sufrimiento, el dramatismo, la fuerza. También en ahora sí, como le da la luz más de pleno, vemos lo que he comentado antes del otro relieve, que hay como si hubiera una carencia de material, un límite, mejor dicho, más que una carencia, un límite de material que impide que los volúmenes vayan más hacia adelante. Y da la sensación esta de como que estaba ahí el límite de la placa en la que se elaboró, y por eso se queda aplanado, ¿veis? En vez de, parece que hubiera tenido que quedar abombarse un poquito más. Y como última representación de este grupo de santas, excepto San Miguel y San Juan Bautista, tenemos a Santa Águeda. Otra santa, todas ellas son santas mártires, que lleva su atributo, que son las mamas que le fueron cortadas en el martirio. Y fijaos la expresión también. Esa expresión llena de esto que he dicho antes, de pathos. Pathos es sufrimiento, dramatismo. También es interesante ver en esta pequeña escultura, esta es una escultura muy pequeña, apenas tiene, esto puede tener, fijaos mi mano es muy pequeña, se puede tener 15 centímetros o así, poco más. Pero fijaos en este tamaño tan pequeño, todo el movimiento, el detalle, el movimiento de los drapeados, el movimiento corporal, una línea ligeramente serpentinata, eso es lo que destaca, ¿no? Cuando es una obra bien hecha, una obra llena de belleza y de buen hacer. El movimiento también de esta especie de filacteria que les sale por detrás del tocado. Fijaos los detalles también, de las mangas, todo es detalles pues que impresionan, la verdad, junto, además, que no es un simple preciosismo, ¿no? Sino junto también a este dramatismo, digamos, de carácter hispánico. Subimos ahora al registro por encima del banco, ¿no? Sería el primer cuerpo del retablo o cuerpo central. Esta es, hemos vuelto a la calle del lado del Evangelio, y aquí, fijaos, representamos en este arco solio, se representa la flagelación. La santa, lo mismo que Jesucristo, es flagelada antes de recibir el martirio. En realidad es parte del martirio, pero vamos, antes de ser ejecutada, digamos, ¿no? De tener la intención ya de matarla, es flagelada. La composición es sencilla,
con ella ocupando el centro, arrodillada, indefensa, entre los dos verdugos, acompasados en su labor de flagelar. Vemos cómo uno va a descargar el golpe y el otro se prepara, formando una especie de danza trágica junto a la víctima. Aquí arriba, pues, los espectadores, esto sucede también en las flagelaciones de Cristo, siempre están también los espectadores, que en realidad vienen a ser el más poderoso de ellos, Pilato en el caso de Jesús, y otros personajes que lo acompañan, como diciendo que esto fue organizado y visto por, digamos, los victimarios. Esto acostumbra, como digo, a aparecer en las flagelaciones de Cristo, por lo menos en esta época del Renacimiento. Y aquí aparece ya el primer intento de muerte para Santa Catalina, que es la rueda, la famosa rueda, que es el atributo más conocido de la santa, esa rueda con dientes que se la aplicaron, y en vez de matar a ella, cuando roza su cuerpo, salta la máquina hecha pedazos y mata a algunos de los verdugos que ya estaban trabajando en ello. Es leyenda todo esto, ¿no? Pero es algo muy, pues, ya digo, estas leyendas que son, como digamos, edificantes, ¿no? Muy dramatizadas, y luego, pues, para el arte también es algo, pues, que da, digamos, que da pretexto para la elaboración de escenas con mucha fuerza, con trágicas. Aquí nos vemos el momento en el que la rueda se separa de ella y está, digamos, dañando a un verdugo. Y subimos, este es el entablamento, y subimos al frontis, a uno de los 3 frontis del ático, donde hay aquí representada una virtud, la prudencia, la virtud de la prudencia, una de las virtudes cardinales. Y como decía, pues, la presencia de los niños en diferentes posiciones. Pasamos al cuerpo central y, ya que hemos terminado en el ático del lado del Evangelio, empezamos aquí, a esa misma altura, el ático, el frontis del ático, o el tímpano, también se le puede llamar así, el querubín que culmina, y aquí tenemos el entierro de la santa. Vemos el entierro de la santa. No había muerto, ella había escapado de la máquina de la rueda dentada, pero no escapó de la espada, que está representada al otro lado. Pero entre los 2 martirios, digamos que es un doble martirio, se representa el entierro, ya fallecida. Se dice que también vinieron a por ella los ángeles del cielo. Bueno, toda esta leyenda que ya estoy comentando. Bajamos aquí. Bueno, ¿veis? Aquí vemos de nuevo el escudo de la catedral, portado por estos putti, o niños desnudos. Y bajando, observamos la magnífica talla de la titular de la santa, ya representado como una imagen única, completa, con sus atributos. Uno de ellos, el emperador, al que ella no es que lo haya matado como Judith mató a Holofernes, no es la cabeza, está completo, pero está pisoteado por ella. Es una representación, una alegoría
de cómo las ideas cristianas, filosóficas y cristianas de ella, fueron capaces de refutar a las ideas, a la filosofía del emperador. Y aquí ella, pues, con el libro de su sabiduría, de su sapiencia y conocimiento, y la espada que pudo cumplir el martirio con su muerte. Es una imagen en alto relieve con esa línea, ¿veis? Mira, esa línea serpentinata griega, de la época del griego ya más tardío, de griego avanzado, praxitélico, como se llama por Praxíteles, la línea praxitélica, la vemos aquí empleada. Lo que da un contraposto, un movimiento. El contraposto es cuando un pie avanza sobre el otro y el cuerpo va, ¿veis cómo está? Y la rodilla hacia adelantada. Esto es el contraposto, el equilibrio que tiene que hacer el cuerpo para mantenerse de pie con ese aparente desequilibrio o un equilibrio. Me he querido acercar al rostro de la santa para que observéis, sobre todo quienes hayáis visto los vídeos anteriores sobre el trasaltar y sobre el sepulcro de San II, del Tostado, este tipo de cabeza, de rostro juvenil, con los rasgos marcados pero sencillos, muy propio del hacer de Vasco de la Zarza. La virtud de la templanza ocupa el frontis o tímpano del ático del lado de la epístola. Y pasamos aquí a ver ya el segundo martirio o el segundo intento de matar a la santa. Ahí ya se consigue. Ya muere por decapitación, muere a espada, que luego pasa a ser su atributo. Y aquí observamos de espalda al verdugo, arrodillada, indefensa, como la veíamos también en la flagelación. Es una forma propia de mostrar a las víctimas indefensas. Ya hablé el otro día sobre esto con San Juan Bautista, y también recordé cómo Jesús flagelado también aparece en esa actitud. Es la total indefensión y el verdugo ejecutando, como otra vez volvemos al paso de ballet, la violencia mezclada con el ballet, la danza alrededor de la víctima, para ya descargar con fuerza el golpe que la va a decapitar. Todo, como ya venimos viendo, pues con mucho movimiento, fuerza, dramatismo, y jugando también, pues como también cuando empecé a comentar sobre esta obra, la riqueza del relieve, ¿no? El empleo no es ya que sea solo un bajo relieve, un medio relieve, no, es algo que está pasando, como vemos aquí, está pasando de un bajo relieve, como vemos en la pierna retrasada del verdugo, a un alto relieve, casi de bulto redondo, en la pierna más adelantada. Está saliéndose del marco, digamos, entonces creando esa ilusión de movimiento y de fuerza. Y aquí en esta otra imagen, esta representación, vemos el complemento el que veíamos en la otra calle, en la calle del lado del Evangelio. Veíamos cómo ella había adoctrinado a los filósofos, los había conseguido convertir al cristianismo, aquellos filósofos que envió el emperador para que refutaran a Catalina.
Y sin embargo salieron ellos bautizados, efectivamente, porque Cautalina bautizó, los convirtió, los bautizó, y al final acabaron todos, como se ve aquí, en el martirio de ellos, acabaron martirizados en la hoguera. Y esto es lo que representa esta escena. Ya vemos en general, ¿no? En resumen, la tremenda historia de Catalina de Alejandría, dramática, milagrosa, llena de milagrería, si queremos decirlo así, de dramatismo, de fuerza, que ahora, modernamente, historiadores modernos, pues, bueno, se crean sus polémicas y sus cosas, porque digamos que ahora sabéis que está muy de moda lo de la filósofa Hipatia, que sería coetánea, tanto en espacio, en tiempo como en espacio, en la Alejandría del siglo III. Ambas filósofas, mujeres filósofas de una inteligencia superior. Una de ellas cristiana y la otra pagana o incluso atea o agnóstica. Pero bueno, esto ya es motivos pues de discusiones contemporáneas, que se ha querido decir que la imagen de Catalina fue un invento y que en realidad lo que se quiso hacer fue suplantar la imagen, digamos, contraria o contradictoria de Hipatia. Sea o no sea producto de la leyenda Santa Catalina de Alejandría, o sea un personaje histórico, aunque muy probablemente o casi con seguridad mitificado por la leyenda, ella es patrona de los filósofos, patrona de los teólogos, y así la colocaron en este lugar preeminente de la Catedral de Ávila, junto a San II, primer obispo de Ávila, del que en el próximo vídeo, de cuyo altar, en el próximo vídeo hablaremos. Y ahora paso ya a despedir este vídeo.